palabra no está encadenada. La palabra no está encadenada. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, al curso sobre la catequesis de Monseñor Romero. La palabra no está encadenada. Es una producción de Sigsal, Fundamer, Radio Ángelus de El Salvador, el canal YouTube XTO Reset y Entre Pueblos Radio de Argentina. Desde un material didáctico, virtual y popular, intentaremos inspirarlos desde la dimensión profética de San Romero al compromiso cristiano ante los desafíos pastorales, sociales y políticos que se nos presentan hoy en día. Comenzamos entonces con este itinerario catequítico con Armando Márquez Ochoa. La palabra no está encadenada. Tema número 11. Continuamos considerando algunos criterios importantes para comprender mejor la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. La Biblia es la historia de un pueblo, así nos dice Monseñor Romero. Este es un tema que hemos venido hablando de él de una u otra manera, y si recuerdan, en el tema 6 sobre todo, enfocamos la palabra de Dios y la historia. Es que estos temas se entrelazan unos con otros, ¿verdad? No están separados, independientes uno del otro. Continuamos recibiendo y agradeciendo saludos de algunos de ustedes, de algunas personas que nos escriben hoy, por ejemplo, desde República Dominicana. El padre Julín Acosta, un amigo allá en República Dominicana, nos dice: pa'lante. Así decimos aquí en República Dominicana, dice para abreviar para adelante. Así que ánimo para pa'lante. Con Romero, la palabra divina humaniza. Felicidades por este curso bíblico. Julín. Muchas gracias, padre Julín, por esta bonita y profunda expresión. Con Romero, la palabra divina humaniza. Se está refiriendo al tema 8, ¿recuerdan? En el que habíamos reflexionado sobre la palabra de Dios, que es divina, pero es también humana. Nosotros continuamos aquí entrevistando a Monseñor Romero para entender hoy el tema de hoy. Por eso queremos preguntarle: ¿qué es la Biblia, Monseñor Romero? ¿Qué consecuencias se derivan de ahí para entender la historia y para entender la misión de la Iglesia? La Iglesia, reflexionando que la Biblia misma no es otra cosa que la historia de un pueblo, pero toda ella trenzada con la historia de la salvación, toda ella penetrada del designio salvador de Cristo, ha concluido que no hay historia profana e historia de la salvación, sino que la historia de todo pueblo es el marco concreto en que Dios quiere salvar ese pueblo por medio de su iglesia, y la iglesia se identifica con esa historia, y la iglesia marcha con la historia, y les dice a los salvadoreños: tenemos que salvarnos con nuestra propia historia, pero una historia que está toda ella penetrada de la luz de la salvación, de la esperanza cristiana. Y toda la historia del Salvador y toda su política y toda su economía y todo lo que constituye la vida concreta de los salvadoreños tiene que iluminarse con la fe. No tiene que haber un divorcio, tiene que ser la historia de la patria penetrada del designio de Dios para vivirla con fe y con esperanza, como una historia que nos lleva a la salvación en Cristo. Importante definición que nos da aquí Monseñor Romero de la Biblia. La Biblia, dice, es la historia de un pueblo. Es importante ello para que podamos valorizar, revalorizar el significado de la historia en la que Dios nos salva, ¿verdad? Eso nos ayuda, como él dice, a no hacer dualismos, a no divorciar la historia profana y la historia religiosa, la historia sagrada.
Sigamos escuchando lo que Monseñor Romero nos dice al respecto. Pero cuando la iglesia actual, profundizando en su meditación, sobre todo en la palabra de Dios escrita en la Biblia, llega a descubrir que Dios tiene un designio para salvar a los hombres, precisamente valiéndose de su historia profana, que es en la historia de su pueblo de Israel, donde Dios va tejiendo su designio de salvación, y ese paradigma se realizará en las historias de todos los pueblos. La historia de El Salvador, con sus próceres, con su política, con sus propias lacras, con sus propias cosas buenas, con sus preocupaciones, es la historia de los salvadoreños. Y en esa historia de los salvadoreños es donde Dios quiere encontrarse con los salvadoreños y salvarlos. Entonces, así como Dios salvó a Israel en su propia historia, así también ahora nos sigue salvando en la historia propia de cada país, en la política, dice, en la cultura, con sus propias lacras, con sus propias cosas buenas. Ojalá nosotros estemos entre las personas que construyen cosas buenas, ¿verdad? No los que construyen lacras. ¿Cuáles son, Monseñor Romero, las características entonces de la historia del Israel bíblico? La salvación de Dios se hace en la historia, dice el concilio. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Y sigue describiendo, ese pueblo fue Israel. Y por eso la historia de Israel no se parece a las historias de los otros pueblos. Tiene una garantía muy suya. No lo hemos de confundir esto. La historia de Israel es una historia teocrática. Dios la va escribiendo con sus profetas, con sus hombres, con sus hechos. Los hechos, los acontecimientos históricos de Israel tienen un sentido profético. Lo que hace Dios con Israel, quiere hacerlo con los demás pueblos. De la Biblia, de la historia sagrada, tienen que aprender los otros pueblos. Es el paradigma de todas las historias. Por eso, esta primera lectura de hoy, los salvadoreños la leemos y anhelamos que así como Judá se restaura, volviendo del destierro de Babilonia y convirtiendo las calzadas del desierto en jardines, y Judá vuelve a florecer en santidad y justicia, purificados los pecados sociales, así volverá a El Salvador una salvación que espera la purificación de los pecados de nuestra historia, que espera la moderación de tantos abusos, que espera la elevación, la promoción de tantos marginados. Dios quiere salvar en la historia. Los salvadoreños nos salvaremos en nuestra historia nacional. Monseñor sigue insistiendo entonces en que nos salvamos en la historia y nos salvamos también como pueblo. Así que ojalá que nosotros seamos personas que construyen positivamente en la historia. Vamos construyendo ya aquí el reino de Dios, que es ya aquí, pero todavía no. Es importante sacar entonces de aquí algunas consecuencias, ¿verdad? Para entender la Biblia, para entender la historia y para entender también la pastoral de la iglesia. ¿Cuáles son esos cambios importantes en la iglesia de hoy, Monseñor Romero? Comenzamos por preguntar
su fidelidad del Evangelio. ¿Y cuáles son esos cambios? Los presentamos de dos maneras. En primer lugar, la Iglesia ha comprendido que vivía un poco de espalda al mundo y se convierte para dialogar con el mundo. Y en el Concilio Vaticano II escribe toda una hermosa constitución que se llama así: la Iglesia en el mundo actual. La Iglesia no es una extraña del mundo. Todo lo humano toca su corazón y ella siente que ha de convertirse a un diálogo más evidente con este mundo que le debe de interesar. Son ustedes, sobre todo los pobres, los que sufren, los que son atropellados, los marginados, los sin voz. Y la Iglesia se identifica con ese mundo que sufre, pero no exclusivamente, con todos los hombres que construyen el mundo. Una primera consecuencia entonces de considerar la Biblia como historia de un pueblo es descubrir que hemos estado en muchas ocasiones y algunas corrientes viviendo como despreciando la historia, como de espaldas a la historia, dice Monseñor Romero. Considerábamos la política, la economía, la cultura, el deporte, todo como en un segundo plano, como que lo principal era lo religioso nada más, lo espiritual mirando al cielo. No, dice Monseñor Romero, la historia, ahí es donde Dios nos va salvando. ¿Cuál fue, Monseñor Romero, una segunda consecuencia de descubrir la Biblia como la historia de un pueblo? Porque esta es la segunda manera de presentar el cambio actual. Vivíamos como dos historias paralelas que solamente se encontrarán allá después de la muerte. Y se predicaba a la historia de la tierra, a la historia de la patria, como un conformismo, como un algo que no me interesaba viendo al cielo. La historia como dos historias paralelas, ¿verdad? También venía como un conformismo, no interesarnos por las cosas, la política, la cultura, la ciencia, etcétera, ¿verdad? Como que solo mirando al cielo, la oración, dice Monseñor Romero, no, ¿verdad? Hay que evitar ese conformismo. Escuchemos ahora una breve pausa musical. Así es que los niños y las niñas van a cantar para ustedes este canto ofertorio de la comunidad. 1, 2, 3, 4. Entonces a considerar algunas preguntas para profundizar la comprensión, la reflexión de lo que ha sido hoy la catequesis de Monseñor Romero. Por ejemplo, ¿qué definición nos ha dado hoy Monseñor Romero de la Biblia? ¿Qué nos parece esa definición? De ese considerar la Biblia como la historia de un pueblo, ¿qué consecuencias pastorales se deducen de ahí? ¿Cuáles son, según Monseñor Romero, las características de la historia del Israel bíblico? Otra pregunta para continuar profundizando lo que hemos escuchado de Monseñor Romero. ¿Qué quiere decir él al mencionar que la historia de Israel era una historia teocrática?
averigüemos, leamos, investiguemos. Una historia teocrática. ¿Qué documento del Concilio Vaticano II nos ha ayudado hoy a valorizar la historia profana? Y vamos concluyendo con algunas preguntas más que nos inviten a la acción. Por ejemplo, ¿seguimos nosotros todavía viviendo de alguna manera de espaldas al mundo? ¿Por qué? ¿De qué manera, en cambio, podemos aportar nosotros a la historia del país en donde Dios quiere salvarnos? ¿Qué podemos hacer para aportar cosas buenas, dice Monseñor Romero, para evitar lacras? Hermanas y hermanos, hasta aquí nuestro tema de hoy. Y para finalizar, le pedimos a Monseñor Romero un consejo práctico para comprender y aplicar mejor esta catequesis sobre la Biblia como historia de un pueblo. De allí que la Iglesia, como reino de Dios en esta tierra, ama esa historia, ama a la patria más que ningún otro, pero como reino de Dios, quiere que el reino de Dios se refleje en todas las páginas de la historia. Y por eso, porque se ha identificado más con este mundo, con esta historia, la Iglesia tiene que ver las sombras del misterio de la iniquidad, que es el pecado, porque si la historia profana, por su parte, no coincide con la salvación, con los designios salvíficos de Dios, es por su culpa, es porque los hombres, los salvadoreños, hemos hecho pecaminosa, hemos hecho reinar el pecado en la historia. Y la Iglesia, que está con Dios y no con el pecado, tiene como misión derribar el pecado de la historia. De allí que tiene que haber momentos muy conflictivos entre la Iglesia y la historia, porque ella no puede tolerar el pecado y sabe que su misión es santificar la historia de El Salvador, liberarla de todo aquello que la hace esclava del pecado. Esta es la misión de la Iglesia. Y de los que formamos la Iglesia, no solo de los sacerdotes, sino de también ustedes, queridos católicos, los bautizados son el reino de Dios. Y así escuchamos en el Evangelio de hoy la palabra dulcísima de Cristo a sus apóstoles, a sus católicos. No temáis, pequeño rebañito. Llegamos al final de este encuentro. Esperamos sus comentarios, reflexiones y respuestas a nuestros interrogantes escribiéndonos a cursobiblico@sicsal.net. Que San Romero nos acompañe en este caminar de juntos y juntas.